solución y simplemente tenemos que pedirlo. Entonces, en tercer lugar, la continuidad es fundamental para un ministerio eficaz y depende tan solo de dos cosas: fidelidad a la palabra de Dios y rectitud moral, constante y permanente. Hemos visto entonces en esta mañana, con algunos accidentes, las 3C de un ministerio eficaz: contenido, calidad y continuidad. Cuando hablamos del contenido, hablamos acerca de lo que debemos decir, es decir, la palabra de Dios. Y es un conocimiento que se adquiere durante toda la vida. Cuando hablamos de la calidad, nos referimos al don que Dios nos dio y a la diligencia en la preparación y organización del material bíblico. En tercer lugar, cuando hablamos de la continuidad, nos referimos a la constante predicación de la palabra de Dios, pero a la vez acompañada de un buen testimonio que nos permita acreditar con nuestros hechos nuestros dichos. 3C para un ministerio eficaz: contenido, calidad y continuidad. Que el Señor nos bendiga para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por haberme prestado atención y disculpen aquellas falencias que hayan surgido del uso de la tecnología. Después yo le voy a brindar al pastor Mauricio el PowerPoint para que él pueda dárselo a cada uno de ustedes. Amén. Gracias mi querido pastor Adrián. Ha estado realmente hermoso, más allá, cierto, de las cuestiones técnicas que, bueno, que esas pueden pasar, puede fallar, ¿no? Pero ha sido bien claro. Queremos tomarnos un momento, así es que aprovechen como para preguntar, para consultar, dar sus opiniones. Hay varios pastores también presentes. Está nuestro pastor Fabián, nuestro pastor Héctor Núñez, está nuestro pastor Alfonso, nuestro pastor Carrasco, bueno, en fin, muchos hermanos también encargados, ayudantes, así es que es el momento de poder preguntar, el momento de consultar. Me quedó a mí, pastor, muy impactante esta parte que dijo aquí cerca del final, ¿no?, de que la iglesia era el centro de entrenamiento y no los seminarios. Me pareció extraordinario eso desde el punto de vista de que nosotros es como que hemos, en cierto modo, delegado eso a una institución fuera de la iglesia, cuando siempre fue algo propio de la iglesia, hacer una tarea integral para el futuro ministro. Claro, en nuestras congregaciones en particular históricamente fue así. Siempre hubo pastores más capacitados o más viejos en el ministerio ayudando a los más nuevos. Creo que es un método natural que es relativamente sencillo de llevar adelante. Lamentablemente en nuestro país, al menos, no hay demasiadas instituciones de confianza donde puedan ir los jóvenes a estudiar. Y aun cuando lo puedan hacer, reitero, yo estudié en un instituto bíblico, es necesaria que una vez que ha estudiado regrese a la iglesia y sea reentrenado en la iglesia para que así pueda realmente ejercer un ministerio eficaz. ¿Por qué? Porque hay veces salimos del instituto con tanta energía, con tanta cosa, que podemos llegar a faltarle el respeto a las congregaciones, no teniendo en cuenta ciertas tradiciones congregacionales que no son malas, sin tener en cuenta el respeto que se le debe a los hermanos mayores. Así que la iglesia sigue cumpliendo un rol fundamental en la preparación de los siervos de Dios. Amén, gracias pastor. Está abierta la oportunidad, mis hermanos, aprovechamos el tiempo en todas estas cuestiones. Yo anoté bastantes cositas acá, ¿no? Sigo hablando yo mientras los hermanos se animan. Lo otro que me impactó, pastor, la participación
pastoral. Es algo así como la visitación pastoral no es un mero encuentro social, sino una ocasión para la formación, ¿cierto? Esa frase me pareció extraordinaria, pastor. Uno, si bien todos los pastores visitamos, unos más, otros menos, depende, ¿cierto?, de los trabajos, de los compromisos, si somos full time o part time o un cachito de time. Es lo que podemos, pero me pareció fantástico tenerlo eso como principio en nuestra mente. Hay hermanos que son encargados, que recién están comenzando con llamado al ministerio. Entonces, ¿cuál sería tu consejo en base a esta reflexión que hiciste, que me pareció también muy buena? La visitación pastoral no es un mero encuentro social, sino una ocasión para la formación o algo prácticamente así. En realidad no es un invento mío, lo dice el propio apóstol Pablo. Él dice que enseñó en las casas. Es decir, cuando él iba a una casa, no podía irse sin haber enseñado una verdad bíblica. Entonces, debemos incluir en la visita pastoral la posibilidad de enseñar la palabra de Dios. Tal vez no un estudio largo, tal vez no un estudio exhaustivo, pero sí un estudio bíblico, dejar una verdad bíblica, una semillita, una lectura de un versículo, algo que quede, porque insisto, Pablo decía que le enseñó en las casas, entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Amén. Adelante, mis hermanos, quienes quieran participar y conversar. Sí, mi pastor Ernesto. Mi pastor Mauricio, sí, bueno, primero, gracias a Dios por todo este contenido que nuestro pastor nos va a entregar esta mañana. Y sin duda creo que nos queda a nosotros, como líderes, como pastores, un mayor compromiso a este llamado de poder bien llevar la iglesia a su grey y de poder seguir predicando la palabra, conociéndola, con mucha calidad y también con la continuidad que se nos enseña. Felicitar al pastor. Sin duda, yo también tenía anotada, usted ya lo mencionó, igual me marcó mucho esa parte, que no solamente uno tiene que ir a visitar a los hermanos para ver su estado, porque no vinieron también, tener, me marcó mucho de llevar la palabra, de tener la oportunidad de poder sembrar allí la palabra del Señor. Felicitar al pastor, bien lo dijo usted, tuvimos algunas interrupciones, en algún momento no se escuchaba, pero al final terminamos muy bien escuchándolo, así que muchas visiones y feliz de seguirlo escuchando. Yo creo que no sé cuántas temáticas vamos a tener, eso lo va después usted decirlo. Tomé bastantes apuntes y creo que para nosotros cada día va a ser un compromiso poder mejorar también nuestro trabajo pastoral. Muchas gracias, bendiciones, todo muy lindo, muy precioso. Le agradezco, Ernesto, Pastor Ernesto, por sus palabras. Realmente, cuando el Pastor Mauricio me invitó, me dijo, bueno, busca a ver qué es lo que te gustaría dar. Y yo creo que había que comenzar por acá. Es decir, teniendo en claro el rol que la palabra debe tener nuestro ministerio. No solamente en cuándo darla, cómo darla, sino adquiriendo esos contenidos y buscando la mejor alternativa para transmitirlos a nuestros hermanos. Y bueno, esa ha sido la idea que he tratado de brindar. Gracias por tus palabras. Hermoso, hermoso, gracias. Perdón, hay una pregunta que llega a través del WhatsApp de nuestro hermano Isaí y nos dice: no basta con imponer las manos y ungir a un hermano como futuro pastor, anciano o líder dentro de la iglesia sin que antes haya pasado por la segunda C, que sería la capacitación. Vuelvo a leer: no basta con imponer las manos y ungir a un hermano como futuro pastor, anciano o líder dentro de la iglesia sin que antes haya pasado por la segunda C, que sería la capacitación. Nosotros creemos que en realidad
la consagración de un hermano al servicio debe ser el último punto. Es decir, primero el hermano debe demostrar que está en condiciones, que tiene los conocimientos necesarios para poder enseñar la palabra de Dios, que tiene las cualidades, que reúne los requisitos, que es de buen testimonio. Y una vez que se ha comprobado que tiene el contenido necesario, que tiene la inteligencia necesaria para organizar bien su material, que puede predicar bien la palabra de Dios, después, como último paso, como último eslabón, viene el reconocimiento de la persona como pastor o anciano de una congregación. Digamos que el reconocimiento público es el último paso que hay en todos estos. Amén. Pregunto, no los veo a todos, así que si alguien está levantando la mano, discúlpenme, no lo veo aquí en mi celular, simplemente habita el... Mi pastor Mauricio. Sí, adelante, por favor. No sé si me escucha. Bueno, primeramente les saludo a todos con la paz del Señor. Mi nombre soy el hermano Flavio desde Tomé, la octava región de Chile, y también partícipe de Radio Luz del Mundo. Sabe que realmente a mí lo que bueno, hubieron varios puntos que quedé bien impactado y sabe que me gustaría tomar esa parte donde mi pastor habló de que nosotros como hermanos y maestros tenemos que armar un buen mensaje, porque los que están atrás tienen que aprender de nosotros. Yo he visto que en muchas iglesias o congregaciones donde Dios me ha llevado alguna vez, han hablado o tienen por doctrina o orden que el mensaje no puede ser llevado armado, sino preparado. Que el mensaje tiene que ser una revelación en el momento del Espíritu de Dios, y abre la Biblia y lo que sale en la Biblia se predica. Me gustaría saber qué usted piensa de esto, o si algún hermano tuviera alguna apreciación y me pudieran ordenar, porque yo igual creo que un mensaje primeramente sí tiene que ser entregado por el Espíritu de Dios. Uno tiene que orar, tiene que tener varios momentos para que Dios revele el mensaje o buscar un mensaje acorde a lo que uno va a hablar. Y también tienen que escudriñar la Escritura sobre esto para llevar un buen mensaje y bien armado. También el Espíritu de Dios tiene que entregar, pero me gustó esa parte y me gustaría, porque siempre he tenido ese interrogante. Muchas personas me han dicho eso, que el mensaje tiene que ser un mensaje. Lo he visto en varias iglesias, como les digo, acá en Chile, donde vivo yo en Tomé, hay una iglesia donde yo visité varias veces y no dejaban llevar el mensaje armado, sino que teníamos que abrir la Biblia y ahí el Señor entregar un mensaje. ¿Qué piensa o opina usted de esto? Bien, creo que en una situación de emergencia improvisar un mensaje puede resultar. O hay veces nos ha pasado de ir a una congregación con un mensaje preparado de antemano y notar que el ambiente y que la congregación nos está llevando a enseñar otra cosa. Alguna vez me ha tocado de ir pensando a hablar tal tema, tenerlo ya todo listo, pero de pronto notar que lo que hacía falta en ese momento era otro mensaje. Pero indudablemente cuando vos estudiás el libro de los Hechos, te das cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, no era ningún improvisado. Ese mensaje dirigido a los atenienses fue muy, pero muy pensado. No sé si él llevaba un bosquejo escrito, pero Pablo pensó palabra por palabra cómo captar la atención de los atenienses. Y él encontró en ese altar a ese Dios no conocido
la oportunidad que él tenía para hablarles acerca del Dios que él conocía. Y cuando empieza a desarrollar el mensaje, si vos lo analizás, Pablo les empieza a pegar a los atenienses golpes que iban directo contra sus propias estructuras mentales. Porque, por ejemplo, él les habla de que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Pablo le estaba diciendo a los atenienses que amaban la cultura, que amaban el saber, que ellos siempre estaban preocupados por conocer más, que eran ignorantes. Pero se lo dice de una forma tan elegante que los atenienses lo dejan pasar, y lo dejan pasar, y lo dejan pasar hasta que finalmente llega al tema de la resurrección. Pero ya te digo, ese solo mensaje te permite considerar que no fue un mensaje improvisado, sino que fue pensado, fue diseñado para esa ocasión. Por tanto, ¿hay algún lugar para un mensaje no preparado en una congregación? Sí, lo puede haber. No es lo ideal. Lo ideal es que vos te hayas sentado previamente a meditar en la palabra de Dios y buscar cómo decir lo que tenés que decir. En primer lugar, qué es lo que tenés que decir, y en segundo lugar, diseñar cómo lo vas a decir. ¿Entendés? Y hay veces tenemos que rompernos la cabeza en ese aspecto, buscar la guía del Señor para que Él nos vaya guiando, pero eso no se logra en un instante, se logra en tiempo y horas de dedicación al estudio bíblico previo a ese momento. Quizás estos 40 minutos que yo les pude hablar requirieron muchas horas de preparación previa, ¿entiende? Entonces, creo que nosotros debemos buscar la guía del Espíritu Santo cuando vamos a iniciar una serie de mensajes, desarrollarlos y luego ver que a través de la preparación el Espíritu Santo igual te está guiando a vos. Y cuando el Espíritu Santo te habla a vos, le hablará también a tus futuros oyentes. Entonces, la idea de una preparación previa no descarta la obra del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener también muy en claro. Amén. A ver, hay otro mensaje acá que dice en el WhatsApp, dice: Pastor, me ha tocado ver casos que no se preparan porque dicen que tienen una promesa que Dios los iba a usar, y creo que por la no preparación y búsqueda hay una generación que se pierde, nos dice nuestro hermano Nicolás. Te lo leo de nuevo, Pastor. Me ha tocado ver casos que no se preparan porque dicen que tienen una promesa que Dios los iba a usar, y creo que por la no preparación y búsqueda hay una generación que se pierde. Lamentablemente puede ser así, pero no nos olvidemos también que Dios prometió que las piedras hablarían, ¿no? Entonces, Dios hay veces puede utilizar canales indignos, nos usa a nosotros, ¿no? En primer lugar. Entonces, ¿cuánto más podemos decir que Dios puede usar cualquier cosa para comunicar su mensaje? No obstante, cuando uno va a las Escrituras, notamos que, por ejemplo, Pedro era un hombre preparado. ¿Por qué decimos que Pedro era un hombre preparado si era un pescador? Cuando él cita las Escrituras, no tenía como nosotros la Biblia o el teléfono para poder leer la Biblia de allí, sino que la citó de memoria. Cuando María expresa el Magnificat, no tenía la Biblia enfrente, lo citó de memoria.
quiere decir que estaban preparados. Los discípulos fueron preparados por el Señor mismo. No nos debemos olvidar de eso. Así que la preparación previa es necesaria. Es necesaria. Puede que en algunos casos Dios utilice a personas que no están preparadas, pero no debemos tomar de una excepción y hacerla la regla. La regla en verdad es que los hermanos deben prepararse, deben formarse en el estudio de la palabra de Dios. No estoy hablando de un instituto bíblico, estoy hablando de la dedicación que uno debe ponerle al estudio de la palabra de Dios y a la educación que uno puede recibir desde la misma iglesia local. Así que no estamos refiriéndonos a que sí o sí tiene que tener un instituto bíblico, tiene que haber estado sacado notas y haber estudiado. No, es importante eso, pero no imprescindible. Pero tampoco podemos indicar que la no preparación debe ser una norma o una regla. Es una excepción, llegado el caso. Perdón, tenemos otra consulta aquí en el chat, en el WhatsApp. Dice, Isaí nos dice, he visto congregaciones donde las capacitaciones a los futuros pastores o ancianos duran años y un reconocimiento después de 4 o 5 años. Se les unge y también les dan un certificado como un diploma por haber pasado, digamos, todos los ramos. Es como una universidad. Pero hay otras congregaciones donde todo es rápido. La pregunta sería, ¿cuáles pueden ser las consecuencias y cuántos años debería durar una capacitación? La verdad que es una pregunta que no tiene una respuesta muy concreta, porque en definitiva la preparación va a depender del individuo. Es decir, el apóstol Pablo, por ejemplo, que tenía un conocimiento cabal del Antiguo Testamento, necesitó varios años para luego comenzar su ministerio. Hubieron unos años en los cuales él recibió preparación directa de Dios para el ministerio que más tarde desarrolló. Pero de ahí a establecer un programa en el cual diga, bueno, usted tiene que estudiar primero 4 años de instituto bíblico, después debe estar 2 o 3 años a prueba en determinada congregación. Es algo muy, muy arbitrario que no siempre se puede llevar a cabo. Sí creo que una preparación debe ser algo constante. No solamente se limita a los años que puedas pasar en el instituto bíblico, sino que debe ser algo constante. Pablo era viejo y quería seguir aprendiendo. Y eso es lo que la experiencia seguramente de cada uno de los pastores aquí representados, que constantemente están estudiando la palabra de Dios para no repetirse a sí mismo, para que la enseñanza sea variada, de modo que deberíamos pensar más que un tiempo limitado, una preparación constante, donde cada uno esté estudiando la palabra, dedicándole tiempo para la preparación de los mensajes. Eso es lo que uno debería hacer. Yo recuerdo siempre el ejemplo de Moisés. Fíjense que Moisés estuvo 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto y finalmente sirvió 40 años a Israel. Es decir, 80 años de preparación para 40 años de servicio. Fíjense qué proporción. No creo que ese sea nuestro caso, ¿no? Porque si no, ninguno de nosotros podría hacer nada. Pero tomemos ese ejemplo tan solo. Amén. Sí, nuestro pastor Ernesto, si puede apagar el micrófono un segundito. Le doy la palabra a mi hermano Jacob, que me la pidió recién, y luego mi hermano Carlos. Sí, por favor. Silencian ahí el micrófono. Amén. Bendiciones a todos los pastores, ¿cierto?
y creo que ha sido una charla realmente maravillosa. Sí. Ahí se escucha mi mascota, disculpe. Bueno, bendecir al Señor, ¿cierto?, por esta instancia. Gracias al pastor Mauricio, quien está organizando todo este taller. Quisiera hacer 2 consultas. Bien se dijo, ¿cierto?, dentro de la charla que hoy en día hay muchos predicadores puestos en YouTube, ¿cierto? Y generalmente las congregaciones como que buscan ciertos temas y escuchan cualquier predicador, digamos, de cualquier tipo de congregación, cualquier tipo de doctrina, como que básicamente eso les da un poco lo mismo, o es más inmediato en realidad, no hay un estudio de a quién están escuchando. Por cierto, agradecer, ¿cierto?, al canal 316 y EPI Producciones, que siempre está ahí actualizando el material, lo mismo el pastor Fabián Baeza, ¿cierto?, de Talcahuano, que siempre ellos están pendientes de eso, y eso es bastante significativo e importante, ¿ya? Pero quisiera hacer 2 consultas. Primero, ¿qué hacer cuando vemos o escuchamos más bien a un hermano dentro de nuestras congregaciones cuando está pasando a llevar una doctrina fundamental a través de estos variantes contextuales de los que hablaba usted, pastor? Y lo segundo, ¿cómo poder luchar contra una estructura, digamos, que ya lastimosamente está implementada a través de distintas doctrinas nefastas, por decirlo de algún modo, como la prosperidad, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que están detrás. El positivismo, claro, porque de repente a veces las predicaciones parecen más charlas motivacionales que enseñanza bíblica. Entonces son esas 2 cosas. ¿Qué hacer frente a una estructura que está establecida en eso? ¿Y qué hacer con un hermano particular que está yendo en estas líneas? La verdad que son preguntas muy difíciles de resolver. ¿Qué pasaría si uno estuviera en una iglesia donde se está predicando algo que no es verdad? Porque quien me diga que por ser cristiano todo te va a ir bien, si fuera así yo no soy cristiano, porque las cosas en mi casa en este momento no están del todo bien. Mi esposa está atravesando un problema de salud muy serio, yo me tengo que operar en unos días. Entonces, ¿cómo se conjuga eso con la doctrina de la prosperidad? Pero cuando voy a la Biblia me encuentro que los creyentes se enfermaban. Pablo se enfermó. Entonces, por simple lógica, entiendo que la Biblia es más parecida a lo que me pasa a mí que a lo que esos predicadores anuncian. ¿Entendés? ¿Cómo conjugar y cómo permanecer en un lugar donde un pastor está enseñando semejante cosa o cosas por el estilo? Muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Porque creo realmente, en ese caso, lo que correspondería es algo parecido a lo que le pasó a Lutero, ¿verdad? Que de pronto entendió que eso no iba, que eso no era verdad, y que había que iniciar un periodo de reforma, que más que reforma significaba retornar a las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces, es una cuestión muy difícil. De última, hay que orar al Señor y de última, si uno ve que no cambian, habrá que buscar una iglesia donde enseñen la Biblia, la palabra de Dios. Eso es todo lo que te puedo llegar a decir. No sé si responde a tu inquietud. Sí. ¿Y qué pasa con los hermanos? Por ejemplo, uno podría estar preocupado, digamos, de tratar de hacer estos cambios, ¿cierto? De que ellos no pasen a llevar las doctrinas fundamentales. ¿Qué hacer ahí? Porque uno podría perfectamente llegar, olvidarse y retirarse de la congregación. Pero también tal vez lo que se puede hacer es hablar con el hermano y decirle, bueno, mira, esto que estás enseñando no se corresponde con la palabra de Dios.
¿entendés? Y explicarle, y ver versículos bíblicos y textos bíblicos, demostrarle con la Biblia que lo que está diciendo está mal, demostrarle el caso de Job, demostrar un montón de ejemplos bíblicos de creyentes que se enfermaron o que la pasaron mal. La propia vida del apóstol Pablo no fue un lecho de rosas. Él fue perseguido, fue maltratado, fue dejado casi muerto en la salida de una ciudad. O sea, ¿entendés? La Biblia no promete la prosperidad para aquel que cree. Sí, en Cristo vamos a poder superar cada una de esas instancias, pero, y es más, cuando estemos con el Señor, no va a haber nada feo, nada triste, nada amargo allí. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener que padecer distintas situaciones. Y cualquiera con un poquito de lógica y va a comprender lo que dice la palabra de Dios. Hay maestros que se equivocan por ignorancia propia, pero están aquellos que se equivocan con intencionalidad, que esos son los más peligrosos. De modo que si la persona que enseña este error es sincera, y va a reconocer su falta y va a cambiar seguramente de línea de enseñanza bíblica. Y si no, bueno, ahí ya se me acaban los papeles. Amén. Le damos la palabra a nuestro hermano Carlos y luego a nuestro hermano Jorge, también de ambos de Valparaíso. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Más que una pregunta, el agradecimiento, bueno, también hay parte de pregunta, pero el agradecimiento de este espacio. Perdón, está con eco. Está en duplicado, sale con eco. Estoy en duplicado. ¿Dónde está duplicándome? Don hermano Carlos, es difícil. ¿Me escucha? Espere. Te escuchamos bien, sí. a pesar del eco. Habla. ¿Ahora? No sé si está abierto otro dispositivo que esté sonando igual. Un segundo, tengo que el pastor Adrián. Ya, ahora sí. Ya. Aprovechando que está el pastor Ernesto, que se me perdió el pastor Ernesto, y varios pastores, siempre son una de las inquietudes que yo tengo para los hermanos que están ahí. Llevo 8 años como cargado y guía de obra, y una de las situaciones ha sido porque tuve altos y bajos, no la parte espiritual, sino que la parte siquiera patrimonial, sino que otros tipos de situaciones. Entonces, el tiempo, como dice mi pastor, depende mucho de cómo está viviendo la situación del hermano que está ahí. Pero quiero tirar la pelota a personas que están mi pastor ahí y a los pastores que son de la misión. La importancia de esto, la importancia de no solamente que los pastores que son asesores ir a la iglesia a predicar, sino que la importancia de que cuando tengamos seminarios con respecto a la misión sea un discipulado exclusivo a los hermanos, ¿cierto? Los cuales están en este rol de llegar a ser pastor. ¿Por qué? Porque sucede todo lo que hemos visto. Yo vengo también de una iglesia pentecostal que yo siempre cuando llegaba al país decía, Señor, por favor, no me traigan nuevamente una iglesia pentecostal, llévame a otra iglesia, por favor. Porque veía estas cosas de que había la Biblia. Entiendo de que el Señor puede hablar, sí, porque así le pasó ¿cierto? A Judas, que iba a hablar de un tema y terminó hablando de otro tema. El Espíritu Santo lo llevó a mencionar otro tema. Pero el generalizar eso
hace de que los hermanos, como decía el hermano anterior, lleven a errores. Cuando yo llegué a la iglesia, el estudio bíblico no existía en la escuela bíblica. Es importante la escuela bíblica o el estudio bíblico dentro de las iglesias. Hay iglesias que no tienen escuela bíblica porque solamente escuchan al pastor o lo que le dicen a ellos y se quedan tal como lo que le están diciendo, y en la casa no son capaces de escudriñar la escritura. Entonces, la importancia de que, y esta es la pregunta, ¿qué tan importante es el estudio metódico de la escritura, cierto, o el discipulado de las personas que van a llegar al pastorado? Porque si no vemos eso, a los hermanos que están recién comenzando van a repetir las mismas costumbres erróneas de los pastores que ya son pastores. Entonces, no digo que esté mal, pero yo digo que hay que mejorar. Y una de las cosas que hay que mejorar, ¿cierto?, es la preocupación de los encargados, de los guías, de los nuevos pastores, que les falta cierta capacitación. Yo soy de la idea que los hermanos deben ser capacitados, tanto por el Espíritu Santo, ¿cierto?, que tienen que ver con la santificación, con la consagración, pero también tienen que ver, para eso está el ministerio de los maestros, que para mí es importante un maestro para poder tener una organización o tener una misión ordenada. Siempre se ha hablado llevamos años, tiempo, ¿cierto?, con respecto a la escuela, está el hermano Jacob, también por ahí, Jacob, de estudiar, de enseñar, pero nunca se llega a eso, nunca se llega a cabo. Si no fuera para el pastor Mauricio, que está ahí, que lo estimo mucho, porque me atiende a toda la palabra, y no por resaltarlo, sino que uno debe reconocer lo que es bueno. Si no fuese para el pastor Mauricio, esto no sucedería en la misión. Y eso no debe ser. Debe haber una prioridad en enseñar a los encargados, a los guías de obra. Porque cuando en el momento, si yo cuento esta palabra, no sé si me van a ungir, pero en el momento que lleguen a ungir, sepan a quién están ungiendo. Sepan a quién están ungiendo. Porque yo puedo hablar ¿Me permites agregar algo? ¿Ah? ¿Me permites decirte algo? Sí. No solamente hay una responsabilidad institucional de preparar a los obreros, pero también debería haber una responsabilidad personal. Alguien que no aspire inclusive a ser obrero en la iglesia del Señor debería prepararse, porque nos toca vivir tiempos muy difíciles, donde cada creyente deberá dar respuestas de lo que significa el Evangelio ante una audiencia hostil. Hoy te puedo decir que en la Argentina es muy difícil predicar el Evangelio. Tenés un montón de contras. Lo que es la ideología de género, por ejemplo, en las escuelas, donde ya el sexo no es algo biológico, sino una cuestión de elección. Entonces, cada creyente tiene que estar preparado para brindar una respuesta adecuada del mensaje del Evangelio. No se limita a los pastores, a los maestros, sino que es algo que debe afectar a todos los creyentes. Por tanto, te reitero, no es una cuestión que tenga que ver con la institución. La institución desde ya tiene su responsabilidad, pero también tenemos responsabilidades individuales para compartir el mensaje del Evangelio con otros. Amén. Vamos al hermano Jorge, también de Valparaíso. Y luego hay una pregunta, no sé si hay más preguntas, una de nuestro hermano Jano, Alejandro de Laje. Buenos días, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Bien, muy bien.
Ok, bueno, saludo a mis hermanos, a mis pastores, gracias por el privilegio de tener este momento de escuchar a aquellos que Dios ha tenido en estima, de poder hablarnos acerca de la enseñanza, que es fundamental. Más que una consulta, es apoyar un poquito y también humildemente recibir la respuesta, si es que se puede, a este comentario. Cuando terminó mi pastor de su charla, dice que a mí me marca mucho acerca de la fidelidad a la palabra de Dios, que va muy unida y casi hermanable con la rectitud moral, ya que argumentó hoy día maestros renombrados, se descubrió su doble vida y todo lo que ellos han predicado, todo lo que ellos han dejado, que tiene muy buena hermenéutica, puede tener muy buena exégesis, solamente por la falta de rectitud moral queda por tierra o se echa por tierra todo lo que ellos han enseñado. Ya lo otro, aparte de eso, para aprovechar mi oportunidad y no hablar mucho, dice, muchas veces los predicadores cometemos, cuando predicamos, no cuando enseñamos, cuando predicamos, cometemos el error de nombrar a personas que tienen cierta suspicacia dentro de el conglomerado evangélico por el hecho de la no enseñanza. Ejemplo, nombramos a Spurgeon. Es considerado dentro del conglomerado evangélico que apoya a los salvos siempre salvos, de acuerdo a lo que él enseñaba o de acuerdo a lo que se dice en la historia. Hablamos también en relación a muchas veces en nuestras predicaciones, Dios aborrece el pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Son frases que no son escriturales. Esta frase que nosotros muchas veces decimos Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, lo dijo Mahatma Gandhi, era un hinduista. Literalmente él dijo, Dios odia al pecado, no al pecador. Pero nosotros, como la mayoría de los que conocemos de la Escritura, hablamos lo que hemos escuchado de los predicadores y no, lamentablemente, de lo que hemos leído. Esto lleva a, cuando predicamos, lleva a confusión a la membresía. Me impactó mucho el tema de la rectitud moral, donde personalmente, lamentablemente, un hombre que predicaba muy hermoso, un hombre que cada vez que él hablaba muchas veces lágrimas caían, hoy día es un hombre que cayó en falta moral y todo lo que él dijo, y tienen mucha certeza de lo que dijo mi pastor, todo lo que él dijo, la verdad que pasó a segundo plano, y hoy día lo que recalcas su vida actual es la falta de rectitud moral. Que Dios nos ayude a ser delante de la presencia del Señor fieles a la palabra del Señor. Esos son mis argumentos, y si puede contestar algo de lo que hablé también. Sí, realmente tienes mucha razón en las cosas que señalas. Hay veces utilizamos frases que no son extraídas de la Biblia, no son versículos bíblicos y son erróneas. Esta que mencionaste de Gandhi, muy usual, la hemos escuchado en más de una oportunidad en algún sermón, y sin embargo es errónea, porque la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, Dios rechaza al pecador, por eso lo condena al infierno. Así que ahí hay un rechazo al pecador. Si bien Dios ama a los hombres, promueve el arrepentimiento, pero rechaza a los que permanecen en sus delitos y pecados. De modo que es una frase, insisto, completamente errónea. Es cierto, Dios ama a los hombres y desea que todos procedan al arrepentimiento, pero cuando no es así, si una persona muere en su estado de no arrepentimiento, será condenada por pecadora. Y bueno, el tema de la rectitud moral es algo que debemos vigilar en nuestra propia vida.
y debemos tener mucho cuidado con nuestras vidas, porque la caída está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Está ahí la oportunidad, no necesita irte muy lejos. Así que constantemente tenemos que orar para que el Señor nos permita permanecer en el camino ordenadamente, manteniendo nuestro buen testimonio, enseñando la verdad a otros, pero con corrección, derechitos. Porque si no, como bien planteabas, lo que se va a recordar no va a ser lo que enseñamos, sino lo profundo que caímos. Amén. Amén. Nuestro hermano Alejandro nos decía que, bueno, que cada iglesia también tiene la oportunidad justamente de trabajar y de cambiar esa forma, ¿no? Como coincidiendo con nuestro pastor Adrián, acerca de que no dejemos todo, y esto lo habíamos dicho en alguna charla anterior, no dejemos todo en la institución, que tiene su lugar y que tiene sus responsabilidades ineludibles, pero bueno, pensemos en lo que nosotros sí podemos hacer desde nuestras iglesias locales, como por ejemplo esto, porque esto es un esfuerzo de la iglesia local. Esto es un esfuerzo de la iglesia local, de la IEPI Bahía Blanca, y gloria al Señor, habemos de distintos lugares, mire esta bendición, hasta hermanos del viejo continente que están aquí con nosotros y están compartiendo, bueno, gloria a Dios. Entonces, hagamos nosotros lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto?, para esta capacitación. La última intervención la va a tener, para ya ir finalizando este tiempo, nuestro hermano Johnny Vega desde Costa Rica, pastor. Así que Johnny, adelante, habilita el micrófono y pregunte o comparta nomás. Gracias, pastor Mauricio. Gracias a nuestro hermano Adrián Montes también, que nos compartió esta palabra. La verdad es que me deja una reflexión muy grande, y me quiero devolver al texto que dio inicial de 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, porque realmente a eso somos llamados todos nosotros, ¿verdad? A estar constantemente escudriñando la palabra. En estos tiempos actuales, cuando religiones hay un montón, tipos de palabras hay un montón, tipos de mensajes hay un montón, hay que estar anuentes, ¿verdad? Indiferentemente si nuestra iglesia local tiene o no tenga para preparar a nuevos obreros, me quedo con eso de que nosotros como siervos de Dios, o como personas que nos gusta la palabra, debemos estar constantemente en eso. Bien lo decía, bien lo dijo Pablo en su momento, ¿verdad? En Gálatas, cuando él tenía que fundamentar siempre la verdad, porque había muchas personas que querían predicar o salirse de la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, como tema de reflexión, la verdad, muchas gracias por este espacio. Me queda esa reflexión de que tenemos que seguir constantemente buscando siempre la verdad de la palabra de Dios, escudriñarla, buscar siempre lo que ella dice, no quitar ni agregar un pensamiento nuestro, un pensamiento humano, sino ir de rodillas delante del Señor, y que Él sea el que guíe nuestros pasos. Y cuando tengamos nosotros que hacerle ver al hermano algún tema diferente, enseñárselo en amor y enseñárselo a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo pensé en el momento, sino a la luz de esa palabra que está escrita aquí. Y yo creo que con esto vamos ahí adelante. Muchas gracias a Adrián Montes, muchas gracias a mi pastor Mauricio también, muchas gracias a todos ustedes. Los saludo muy cariñosamente y muy cordialmente desde acá de Costa Rica, y para mí es una alegría poder haber compartido con ustedes. Amén. Igualmente ha sido un honor para mí haber podido compartir este medio. Estoy muy agradecido al pastor Mauricio por esta oportunidad que me ha brindado de conocerles al menos un poquito a cada uno de ustedes, y es mi deseo que el Señor les bendiga a cada uno en su ministerio y los ayude para continuar adelante.
Amén. Antes de finalizar, tenemos la última intervención que me la han solicitado nuestro pastor Fabián, ya para cerrar. Dios le bendiga, queridos pastores. Dios bendiga a nuestro pastor Adrián Montes. Una excelente charla temática y creo que la última C encierra las dos principales, que es la continuidad, que tiene que ver con la continuidad en la predicación bíblica y también la continuidad y la perseverancia en nuestro testimonio ministerial y también personal. También un alcance, siempre nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad escritural más que adoptar ciertas posturas de escuelas teológicas. La Biblia nos llama a ser verianos y no adoptar ciertas escuelas que tienen cierto grado de verdad, pero lo que manda, la autoridad máxima por la cual Dios es glorificado y entronado en la palabra del Señor. Escuchaba con atención justamente la frase que citaba nuestro querido hermano de Mahatma Gandhi, aunque ciertamente una frase controversial, pero también hay ciertas interpretaciones extremas acerca de esa frase, porque ciertamente Dios ama al pecador. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, el texto evangelístico emblema, también Dios habla que ama al pecador. Ciertamente esa frase, cuando se lee de otra manera, es una metonimia, es un cambio de palabra, da a entender de que Dios aborrece la práctica pecadora, pero Dios ama al ser humano. Cuando Dios dice que está enojado continuamente con el hombre, aborrece la práctica de pecado del hombre, pero Dios ama al hombre, por algo Él vino, se humanó, se encarnó y vino a morir por nosotros. Por lo tanto, también un alcance de ser verianos, de profundizar en las Escrituras y poder buscar al Señor y entronarlo a través de la palabra. Así que yo nuevamente felicito a nuestro querido pastor. He sido muy edificado, muy bendecido. Las 3C, yo creo que lo encierra todo. Y Dios le bendiga a mi querido pastor Adrián. Le agradezco a mi querido amigo, mi pastor Mauricio Pérez, también por estas lindas charlas, y con la ayuda del Señor también trataremos de seguirlas difundiendo y transmitiendo. Así que muchas gracias, he sido muy edificado, hay muchas cosas que he aprendido y le agradezco al Señor por aquello. Así que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. No sé si querías contestar algo, pastor Adrián, si no ya estamos cerrando. Reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por haberme permitido estar y compartir este tiempo juntos. Amén. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Ha pasado esta primera conferencia donde nuestro pastor Adrián Montes, de la ciudad de Bahía Blanca, de la Iglesia Cristiana Evangélica, nos ha compartido las 13 de un ministerio eficaz: contenido, calidad, continuidad. Una vez más, nuestro agradecimiento a radioluzdelmundo.net desde la localidad de Tomé, Chile, radioencristo.com desde la localidad de Valparaíso, Chile, y a Radio Alcance Bíblico, que a través de la plataforma de YouTube en Talcahuano, Chile, ha estado compartiendo también todo este material. Muchísimas gracias a todos, el Señor les bendiga. Quiero decirles que con la ayuda del Señor, el domingo 28, lo estaremos anunciando, tenemos una próxima cita, ¿sí? Con la ayuda del Señor, domingo 28, y si el Señor lo permite, nos iremos a escuchar la palabra de Dios al viejo continente. Desde España, un pastor estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Así es que bueno, le estamos anunciando ya anticipadamente, pero como corresponde iremos haciendo las invitaciones, los afiches, ¿cierto? Como para poder tener otra charla ministerial, y esperamos que sea edificante. Si está mi pastor Alfonso Cortés por allí, le queremos dar la oportunidad para que pueda estar orando, ¿cierto? Y cerrando este tiempo. Si está mi pastor Alfonso, ¿estará por allí? Yo insisto en... Amén, mi pastor Mauricio. Dios le bendiga. Amén, amén. Así como también a todos los que hemos podido participar de esta maravillosa charla que edifica y es tan necesaria, no solamente en este tiempo, sino, como bien lo dijo nuestro amado pastor, que entregó la enseñanza, es en todo tiempo. Personalmente quiero agradecer la invitación de nuestro pastor Mauricio y también a nuestro pastor Adrián, de compartir lo que hasta el día de hoy ha permitido el Espíritu Santo de Dios y la gracia y la misericordia de Dios aprender, para también edificar, para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Gracias, infinitas gracias.
Eterno Dios y buen Padre, le doy gracias en nombre de su Hijo amado. Amén. En forma muy personal, y también creo que interpreto, Padre Celestial, los pensamientos y los sentimientos de cada uno de los que hemos participado en esta mañana. Ha sido maravilloso este tiempo en que nos hemos unido para crecer en espíritu y en verdad, porque hoy en día, más que nunca, Dios necesita de esos adoradores que le adoren y que le busquen en espíritu y en verdad. Padre, nosotros nada somos y nada sabemos sin que usted lo permita, Padre, a través de su Espíritu Santo, que está para guiarnos y enseñarnos y para llevarnos por el verdadero camino. Reconocemos, Padre Celestial, que sin usted nada podemos hacer y sin usted nada somos. Reconocemos, Padre bendito, que es necesario edificar este cuerpo, Padre bendito, para seguir buscándole a usted en santidad, porque sin santidad no le podremos ver. Y anhelamos y esperamos que ese día, Padre Celestial, sea pronto, y que estemos, mi Dios, en ese día a cuenta con usted, porque en vano sería, mi Dios, lo que hasta el día de hoy estamos haciendo si no estamos a cuenta con usted. Ruego de forma personal que usted bendiga, Padre Celestial, el esfuerzo que hacen nuestros amados pastores para compartir la enseñanza que ellos han adquirido a través de su Espíritu Santo, compartirla con nosotros, los que estamos, mi Dios, iniciando este camino, Padre bendito, y los que anhelamos, mi Dios, crecer en espíritu y en verdad, porque nunca es tarde, mi Dios, para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Amén. Padre, bendígales, Padre Celestial, a todos los que han participado, y a través de ellos, mi Dios, bendiga a sus familias, Padre, y prepare, mi Dios, en lo más profundo de nuestro corazón, esa disposición para agradarle a usted en cuerpo, alma y espíritu. Su bendición para todos y cada uno de nosotros, Padre, porque no hay nada, mi Dios, que detenga, Padre Celestial, su presencia en esta tierra. Padre, gracias, porque usted, mi Dios, nos ama. Rogamos, mi Dios, su bendición, la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Gracias, mi pastor Mauricio. Amén. Gracias a todos los que han participado. Gracias, Pastor Adrián. Gracias. Un abrazo a la distancia y pronto, con la ayuda del Señor, nos estaremos viendo. ¿Sí? Bendiciones. Gracias. Amén. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.